vuelta a la presencialidad. A mí me llamó la atención cuando me pidieron esto, porque hace un año y medio atrás, más o menos, en el contexto de la pandemia, cuando estábamos encerrados, todos en clase online, me pidieron hacer talleres de mindfulness, como por un contexto online, de lo difícil que era estudiar desde la casa. Y ahora que volvemos a la presencialidad, que es algo muy esperado por muchos, es como que igual nos genera estrés. Entonces es bueno que sepamos que, claro, vamos a hablar del estrés de vuelta a la presencialidad y que vamos a poner ejemplos concretos en eso, pero que vamos a hablar del estrés en términos generales, ¿ya? Y que esta charla nos va a ayudar para esta situación en puntual, pero si es que estamos sintiendo estrés en esta situación puntual, probablemente también hemos sentido y seguiremos sintiendo por otras, ¿ya? Y por lo mismo puede ser bien útil más allá de la presencialidad, aunque yo me centraré más en ese tipo de ejemplos, por supuesto, que es lo que nos convoca. ¿De qué vamos a hablar hoy día? En general, cuando uno habla de estrés, hay como un set list de actividades, acciones, sugerencias, que todas son maravillosas. La mayoría está comprobada científicamente, que ayudan a la disminución del estrés, y que son muy concretas, muy específicas. Me voy a referir, por ejemplo, a hacer deporte, hacer ejercicio físico, practicar yoga, tai chi, qigong, meditar, tener espacios de autocuidado y socialización, tener espacios para hacer las cosas que a nosotros nos gustan, organizar nuestro tiempo, eso es súper importante para los y las estudiantes, organizar nuestro tiempo y nuestra rutina, porque esa estructura nos da un espacio como contenedor, que no nos desbordemos, no procrastinar tanto. Todas esas cosas son súper importantes para la reducción del estrés. Sin embargo, como son cosas tan concretas, yo me voy a detener en otras, ¿ya? No quiero quitarle importancia a todas ellas, pero en esta charla me voy a detener en otro aspecto, que es aprender a conocer algunos patrones mentales que tienden a intensificar el estrés. Cuando uno hace yoga, cuando uno hace deporte, cuando uno se junta con un amigo, es como una actividad que está afuera. Acá creo que es importante que pongamos la mirada hacia adentro, un poco hacia el autoconocimiento, entender cómo funciona nuestra mente y cómo nuestra mente se engancha en situaciones que nos generan estrés, porque uno puede decir, es que la presencialidad es estresante, pero la verdad es que el que se estresa es uno. Entonces, ¿cómo yo estoy manejando la presencialidad o en su momento el estar en un formato online, el encierro, la pandemia o cualquier situación? Es lo que va a marcar también la diferencia en cuánto me estreso, más o menos, ¿ya? Y vamos a presentar algunas estrategias ligadas al mindfulness y la compasión, dos conceptos que los separé, pero que en verdad van unidos, que nos van a ayudar a reducir y manejar de mejor manera el estrés. Eso vamos a hacer. Entonces, para que haya un poquitín de interacción, les voy a pedir que ustedes en el chat, ¿ya? Vayan escribiendo lo que quieran. ¿Qué de la vuelta a la presencialidad me está generando estrés? Vamos a hablar de que hay una dinámica general, como humana, así como tenemos cabezas, brazos, piernas, órganos, los humanos también tenemos una mente que tiende a lo mismo, pero vale la pena recoger que particularmente a cada uno de ustedes le está generando estrés. Hay que una palabra, dos palabras, que lo quiera escribir, hágale. A ver si alguien se anima. Acá dicen el no existir aforo, contagiarse, ¿Ya? la cantidad de medidas que debemos cuidar y aplicar, factores económicos, los tacos de la mañana y la tarde, incertidumbre, de nuevo el taco vehicular, la aglomeración, mucha gente.
La pérdida del control sobre el tiempo, ¿Ya? en que las micros no entren a la universidad. ¿Ya? Si se fijan hasta ahí, al menos hasta ahí pueden seguir escribiendo, como un denominador común a todo lo que han dicho hay una noción de amenaza. O sea, si se hace un taco en la entrada por los controles del COVID, la amenaza, imagino, es que puedo llegar tarde a clase. Lo mismo con el tema del bus, o la posibilidad de contagiarse. Alguien mencionó una palabra que es en la cual yo me quiero detener principalmente en esta charla, que es la palabra incertidumbre, miedo a lo nuevo. Entonces, que vaya quedando como claro de entrada, que independiente de que a mí me estresa una cosa, o el manejo de mi tiempo, porque si no manejo bien el tiempo, finalmente se va a ver en un resultado que no sé, me voy a echar un ramo, o algo no va a funcionar bien, siempre nos lleva a la idea de que hay algo que puede ser amenazante, peligroso para nosotros y nosotras, ¿ya? Esa idea es muy importante para todos los que siguen esta charla. Y tal como dijo alguien por ahí, que habló de la incertidumbre. Y resulta que a las personas en general, llamémosle al género humano, quizá en algunos lados del mundo más, en otros menos, pero al género humano nos cuesta bastante tolerar la incertidumbre. Tenemos como un afán de controlar las cosas, de saber qué es lo que va a pasar. Y cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, tiende uno a sentirse ansioso, inquieto, a sentir tensión. Y un afán de saber. Es un problema, porque si hay algo que sabemos, que no sabemos lo que va a pasar. O sea, lidiar con lo incierto pasa a ser algo clave para poder vivir en relativa paz. Porque el fenómeno ansioso está muy ligado a eso, al estar pensando en aquello que podría pasar. Y acá yo puse unas preguntas, y vayan pensando en sus propias preguntas en su cabeza, ¿no? A propósito de las ansiedades que le puede despertar esta vuelta a la presencialidad, o lo que sea en la vida, porque no lo acotemos solo la vuelta a la presencialidad, ¿no? Y esta yo las recogí de la consulta, donde veo estudiantes, y eran preguntas que se repetían, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa si no hago amigos? ¿Qué pasa si no consigo un grupo de trabajo? ¿Qué pasa si no encuentro la sala y llego atrasado o atrasada, tal como decían a propósito de las filas que hay que hacer y todas las medidas por el COVID? ¿Qué pensarán los demás de mí? ¿Y si no entiendo nada? ¿Y si no rindo como esperan en mi casa? A veces hay expectativas en las casas o de uno mismo. ¿Qué pasa si me contagio con el COVID? Entonces, si se fijan, esas preguntas parten con la formulación ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? Pero todo eso que pasa si no ha pasado. Nos llevan a una noción de posibilidad, de eventualidad. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra mente girando en eventualidades, posibilidades, y estamos demasiado en el futuro, tratando de llenar lo incierto con nuestros propios relatos, con nuestras propias historias, nos empezamos a estresar, nos empezamos a sentir ansiosos. Entonces, como sale abajo, acá hay como una combinación. Las situaciones nuevas y desconocidas tienden a generarnos estos estados. Pero si a eso le sumamos nuestra historia personal y nuestra personalidad que se ha ido forjando también por lo que hemos vivido, se puede complejizar la cosa. Porque no se trata que a todas las personas las situaciones nuevas les generan ansiedad, es una generalidad, nomás una tendencia. Pero pensemos ya como en casos puntuales, si es que yo he sufrido bullying, por ejemplo, en mi colegio, me parece súper comprensible que me haga la pregunta o tenga el miedo y la inquietud de qué pasa si no hago amigos o si no consigo un grupo de trabajo. Si yo tenía un papá o una mamá que ha sido muy exigente conmigo, que yo le traía un 6,5 y me decía, ¿y por qué no un 7? ¿Ya? Me imagino que puede aparecer el miedo de que me vaya bien y que no me echen ningún ramo, y que para eso tengo que estar puntual en cada clase, y este taco que se hace en la mañana me pone frente a la posibilidad de efectivamente perderme parte de la materia, y ahí empieza uno a lucubrar, ¿no?
¿Qué pasa en términos de la historia de la personalidad si es que nos remontamos hace un par de años, la pandemia me refiero, y que efectivamente en mi casa alguien se enfermó mal o de frente murió por el COVID? Es comprensible que pueda sentir esos miedos. El Zoom, llevamos 2 años, estuvimos 2 años, bueno, ahora lo estamos haciendo también en esta charla, pero estuvimos casi 2 años haciendo clases por Zoom. Imaginemos una persona que tiene cierta timidez o miedos sociales. Puede ser súper cómodo estar en el Zoom en el que tengo la cámara apagada y en el que nos atenemos a mirar la clase del profe y que no está ese espacio de pasillo de encuentro. ¿Mm? Y de repente, después de 2 años, la tengo. ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces la mente empieza a elucubrar mucho, a generar historias, posibilidades, y se despiertan miedos que nos van generando ansiedad y estrés. Y ojo, porque acá, a propósito de las situaciones nuevas, estamos hablando con un público universitario en el que no hay una generación mechona, hay 3. Porque claro, hay 2 que estuvieron en clases, pero la vida universitaria no se limita solo a ir a escuchar a un profesor y aprender una materia. Tiene que ver con una relación con otros y otras. Que en lo personal, y recordando mi propia historia universitaria, es súper bacán, ¿ya? O puede ser muy interesante, súper bonita, súper enriquecedora, pero para ciertas personas, por lo que han vivido, puede ser un tanto difícil. Entonces, como les decía, lo que empieza a surgir es una ansiedad anticipatoria. A mí me ha llamado mucho la atención esto de que los estudiantes hablan de los miedos acerca de cómo iba a ser la vuelta a la presencialidad, pero como ya pasamos 1 semana o 2 semanas de clase, yo ya les he podido preguntar, y bueno, ¿cómo te ha ido? Y la verdad me han dicho mucho, como estoy mucho menos ansioso o ansiosa, porque ya lo viví, y no pasó nada de lo que imaginé que podía pasar, o lo estoy llevando bien. Entonces, insisto en la idea de que el fenómeno de la ansiedad pasa en gran medida por la anticipación de lo que podría suceder, y ahí por eso le puse la palabra preocupación, le puse un guión, ¿no? Nuestras preocupaciones y los escenarios imaginarios y amenazantes, como en las respuestas que ustedes me dieron, de qué era lo que les estresaba. Ahora, ojo, porque ustedes me hablaron de situaciones reales, ¿ya? Que les estresan, no son solo imaginarias, pero las consecuencias que todo eso puede tener son lo que marca la amenaza. Entonces, yo entiendo que hay situaciones concretas que nos estresan, o sea, si vivimos violencia, si vivimos abuso, imagínense lo que puede hacer estar viviendo no sé, en Ucrania, o en una semana de demasiadas pruebas, son situaciones reales, concretas, que nos estresan. Pero hay veces el cómo fantaseamos e imaginamos sobre las consecuencias de eso, o de ciertas otras cosas que no necesariamente son tan agudas y tan estresantes en sí mismas, complejizan la situación. O sea, hay una gran medida de estrés que pasa por la cabeza. Ahí es donde yo quiero apuntar hoy día. Entonces, la mente-cuerpo no distingue bien lo que es real de lo que es imaginario. Puse mente-cuerpo como una unidad, ¿vale? Porque da la tendencia a separarlo, pero creo que es importante que lo veamos como una unidad. Entonces, si yo les dijera, hoy estamos cierren los ojos, imaginen que estamos en una playa, hay 23 grados, sopla un viento suave que me acaricia la piel, hay unas gaviotas que cantan y armonizan el momento, escucho el sonido de las olas al reventar, es altamente probable que se relajen. Pero si yo les digo que cierren los ojos y que visualicen una calle oscura, que hay unos perros ladrando, y que por el otro lado vienen unos tipos con unos cuchillos y que está ya acorralado o acorralada, es altamente probable que sientas miedo. ¿Y dónde está eso? Está en mi cabeza. Entonces, ojo con lo que imaginamos, ojo con lo que pensamos, ojo con los escenarios que vamos generando en nuestra cabeza. El estrés, muy sucintamente, una reacción psicofisiológica en la que se activa el sistema simpático frente a amenazas, ¿ya? Que nos preparan para luchar o huir.
puse ese león porque esto es un mecanismo neural que está instalado en nosotros desde que somos humanos como una manera de sobrevivir. O sea, imaginemos que estamos en el tiempo de los cavernícolas y viene un león o un tigre, ¿no? Y nos quiere atacar. Bienvenido el estrés, que me activa fisiológicamente, que me empieza a latir el corazón, que se me tensan los músculos, que me transpiran las manos, que se genera un estado de alerta que me permite hacerle frente a la posibilidad de que ese león me coma. Correr. Si viene un asaltante, bueno, ojalá que podamos correr. Y ojalá con la energía que nos dé ese estrés, saltarnos la pandereta si es que es necesario. Esa pandereta que pensábamos que jamás íbamos a subir con la adrenalina, la saltamos nomás. Bienvenido, nos protege. Si tenemos una cuota de miedo con el COVID, bienvenida, porque esa cuota de miedo nos va a ayudar a ponernos la mascarilla, a lavarnos las manos y a cuidarnos unos con otros. Entonces, este es un mecanismo protector. Es un mecanismo que es adaptativo en su justa medida, pero cuando es sostenido, nos desgasta física y emocionalmente. Y la cosa es que nuestras mentes fueron evolucionando, y tenemos una parte del cerebro, que se llama el neocórtex, que nos permite pensar e imaginar. Y antes nos estresábamos por amenazas reales y concretas, pero hoy por hoy nos estresamos en gran medida también por preocupaciones, por lo que imaginamos, por lo que podría pasar. Entonces, lo que necesitamos hacer es, insisto, poner mucho cuidado en la parte imaginaria, porque cuando tenemos estrés, cuestiones concretas, nada, hay que encontrar medidas quizás paliativas para ese estrés. Pero acá yo estoy hablando como un poco cómo prevenirlo también, o desactivarlo, desanudarlo cuando yo me vi en esa pensadera que lo único que hace es que me genere más tensión, ¿ya? Entonces, acá yo hablo de algunos síntomas, son poquitos, son los más clásicos, pero en verdad ustedes saben, y el que se anima a escribirlo ahí en el chat, bienvenido también, de muchos otros más, porque hay muchas formas que toma el estrés. Entonces, algunos síntomas: dolor de cabeza, tensión o dolor muscular, dolor en el pecho, fatiga, cambios en el deseo sexual, malestar estomacal, problemas de sueño, ansiedad, agitación en lo anímico, falta de motivación o concentración, agobio, irritabilidad o ira, tristeza, depresión, y lo conductual, comer en exceso, comer poco, arranques de ira, abuso del alcohol o las drogas, consumo de tabaco, retraimiento social, hacer menos ejercicio. Insisto, por supuesto que pueden haber muchos más. Y si vemos el estrés como algo puntual, puede ser de que, nada, por ejemplo, yo antes de hacer esta charla, sentía una cuota de estrés y claro, me vi con las manos un poquito transpiradas y me noté la boca un poco seca. De hecho, voy a tomar un poquito de agua. Y es porque hay una parte de mí que, nada, dice, ¿cómo estarán tomando del otro lado que no los veo esto que les estoy diciendo? ¿Cuánto, al principio, como a propósito de la incertidumbre, cuánto irán a hacer? ¿Serán pocos? ¿Serán una cuota de estrés que lo siento en mi cuerpo? Pero es puntual, se acaba la charla y yo sigo tranquilo. Cuando las preocupaciones o un estrés sistemático y real está ahí, claro, todos estos síntomas no aparecen y desaparecen, sino que se mantienen. Y eso ya es más grave, y eso requiere también ayuda psicológica, a veces psiquiátrica, que es algo que vamos a hablar más adelante. Entonces, si el estrés se activa frente a estímulos reales o imaginarios, un primer paso, desde este autoconocimiento, desde este conocimiento de cómo funciona nuestra mente, es disminuir las preocupaciones automáticas. Cuando digo preocupaciones, tiene que ver con lo que imagino, con lo que puede pasar. Y digo automáticas desde la noción de que no es que uno elija pensarlas, es que a veces estamos condicionados o habituados, seteados, podríamos decir,
a pensar de una determinada manera sin darnos cuenta que lo estamos pensando, simplemente sucede. Nuevamente me estoy anticipando negativamente al futuro, y quizás, obviamente ese pensamiento me afecta, pero como que no tengo mucho control sobre eso. Lo mismo sucede con el comportamiento, a veces hacemos las cosas por defecto, las hacemos simplemente. ¿Mm? Entonces, la idea de lo que yo les quiero ir transmitiendo es empezar a ser consciente estas preocupaciones, porque tú puedes soltar, transformar, cambiar lo que ves y no lo que no ves. Y pasar del automatismo a la conciencia. Y ahí, mindfulness, que es en lo que yo me he formado. Que por lo mismo hay otras personas que llevan el manejo del estrés hacia otro lugar, pero como me invitaron a mí, yo lo voy a proponer desde el mindfulness, ¿ya? Entonces, ¿qué es mindfulness o atención plena? Algunas definiciones. Mindfulness significa prestar atención de una manera especial, intencionadamente, en el momento presente y sin juzgar. Es decir, cuando yo practico mindfulness, estos pensamientos automáticos que me preocupan y que, por ejemplo, cuando yo estoy en la fila para ¿cómo se llama? Para entrar a la universidad, puede ser que yo en la casa esté pensando que voy a llegar y va a estar esa fila, entonces me estoy estresando antes de que suceda. ¿Mm? Lo que hace mi mente es estar con la atención, con el recurso de la atención, anclado al momento presente. Y es intencionadamente porque yo me lo propongo. Yo digo, trae tu mente aquí. Yo sé que estoy aquí, porque a diferencia de lo automático que solo sucede por defecto, yo elijo estar aquí. Es una propuesta. Y se hace sin juzgar, ¿ya? Sin juzgar aquello que me está pasando en el momento, lo que estoy viendo. Otra manera de mirarlo es aceptación, que lo vamos a mirar un ratito más. Otra manera de entenderlo es mindfulness. La anterior era una frase de Jon Kabat-Zinn, un gran mentor de mindfulness, que la trajo a Occidente, podríamos decir. Mindfulness es saber lo que estás experimentando mientras los estás experimentando, dice Guy Armstrong. Es decir, de que si yo estoy, por ejemplo, cortando papas, ¿ya? Mi mente está ahí cortando papas y no está pensando en la prueba que tengo después, o que tengo que ir al supermercado, o que si voy o no a hacer amigos en la universidad, o si me voy a contagiar o no del COVID, como apareció también en los comentarios. Cuando yo estoy cortando papas, mi mente está cortando papas, sigue el movimiento de cortar papas. Y eso es súper importante, porque cuando nosotros hablamos de reducir el estrés, necesitamos que nuestra mente descanse de esas preocupaciones, y la mente va a descansar de esas preocupaciones cuando está presente. Acuérdense que la ansiedad tiene en gran medida que ver con una cuestión anticipatoria. Otra manera de verlo es, mindfulness es la capacidad humana básica y universal que consiste en la posibilidad de ser consciente de los contenidos de la mente en este momento. De nuevo, todo lo contrario de lo automático. Frase de Vicente Simón. Ejemplo, estamos en el computador, ¿ya? Y yo, sin darme cuenta, después de un rato largo haciendo un trabajo, se me suben los hombros. En el momento en el cual yo me doy cuenta que se me subieron los hombros y esto me está generando quizá una tensión y una mala postura que me puede afectar en toda mi experiencia, basta que yo me dé cuenta para bajarlo. Si yo logro darme cuenta, llevando esa misma idea, que estoy pensando que no voy a encontrar la sala, por ejemplo, y que eso me está estresando, el solo hecho de darme cuenta me permite tomar como una perspectiva de ese pensamiento, una distancia de ese pensamiento. Y ya no solo ser aquel que lo piensa y estar pegoteado, identificado con lo que pienso, sino decir, ese es un pensamiento, quizás no me está ayudando, de hecho veo en mi cuerpo que me está generando inquietud o tensión. Y entonces se genera un espacio de libertad para poder soltarlo. Yo no puedo soltar lo que no veo. Entonces, en la medida que aprendemos a observar nuestra mente, vamos a tener más posibilidad de manejarla, porque no puedes manejar lo que no conoces bien. Y por eso insisto en el punto inicial de que bienvenidas todas las prácticas como externas que me ayuden a quitar tensiones, encontrar calma interna, maravilloso.
pero es fundamental aprender a conocer cómo mi mente se engancha. ¿Mm? Entonces, esta es una buena imagen que quizás representa lo que hacemos y que sucede con el mindfulness. O sea, una mente llena de preocupaciones en un día soleado y con un paisaje bonito, qué sé yo, versus una mente que logra ver y conectarse con la naturaleza, porque está en el presente y porque logra calmar y no enganchar tanto en ciertas divagaciones mentales, preocupaciones, inquietudes, escenarios imaginarios, posibilidades, etc. Todo eso es normal que suceda, pero cuando es mucho, nuestra mente se llena de eso y obviamente no podemos estar tranquilos. Entonces, como hablamos de que el mindfulness es algo que nos trae al presente, va, sin lugar a dudas, a disminuir la anticipación ansiosa, que es parte de lo que nos genera ansiedad. Y por otro lado, nos permite tomar más conciencia de nuestra mente, de nuestro cuerpo y nuestra emoción. Y cuando yo, muchas veces a mí en la consulta o los mismos amigos, formalmente uno le dice, ay, como estoy estresado, pero como no hay mucha claridad de qué es lo que me pasa, como que el comentario es solo estoy estresado o estresada. Pero a ver, como hagamos doble clic, ¿qué hay en tu mente que te está estresando? ¿Qué situación está ocurriendo en tu vida? ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿Cómo se manifiesta físicamente ese estrés? ¿Qué emociones? ¿Tienes rabia quizá? ¿Tienes pena? ¿Tienes las ganas de decir algo que no has podido decir? Entonces, en mindfulness, al poner la atención en lo que me pasa, me permite estar un poco más conectado, bastante más conectado con ello. Y al estar conectado con ello, como dice Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? Cuando yo me conozco a mí mismo y sé lo que me está pasando, puedo hacer algo con eso que me está pasando. Porque es el primer paso, saber qué me está pasando. Entonces, una mente presente es una mente feliz. Y puse esa imagen de una niñita, porque a los niños y a las niñas se les da más fácil estar presentes. Se les da bastante más fácil tener esa mente de principiante que se asombran y que conectan con las cosas y pasan de una emoción a otra más rápido, qué sé yo, pero como que no se quedan tan pegados. Entonces, todos conocemos estar presentes. Todos. La cosa es que tenemos que recordarlo y para los que les está costando mucho, hay estrategias concretas que nos ayudan a entrenar la capacidad de estar más presente con una actitud que ya voy a hablar, que no es solo estar presente, sino estar amablemente presente. Entonces, a partir de esto levanto la pregunta, que no es necesario que me la respondan en el chat, pero que la respondan en sus cabezas, ¿no es cierto? ¿Qué actividades o instancias me ayudan a estar presente? Y si esas actividades o instancias están teniendo un lugar en mi vida. Y ahí conectamos con lo primero que dije, una clase de eventos, posibilidades, ¿no? Quizás una clase de yoga, quizás compartir con un amigo o una amiga, de pronto salir a la naturaleza, ver una película. ¿Qué me ayuda a estar aquí y no estar tanto en el ruido mental? De todo lo que me puede pasar en la universidad, pero ojo, y no solo lo que me puede pasar, sino a veces, volviendo al ejemplo de todas las medidas contra el COVID y las filas y los tacos y todo ese cuento que yo entiendo que es estresante, es que llego a la casa y si eso sigue vibrando en mi cabeza como una queja, pucha, me cargan las filas, no soporto tanto control, qué sé yo, o me voy a contagiar. Esa como queja o ese ruido o ese comentarista, ese crítico que tenemos en nuestra cabeza, que todos tenemos, unos más grandes, otros más chicos, también me sacan del presente. Las interpretaciones que hacemos de las cosas. ¿Sí? ¿Cuándo me conecto? Y si me doy cuenta de que no mucho, bueno, vale la pena empezar a buscar instancias. Y si me cuesta mucho y ni siquiera encuentro las instancias, creo que vale la pena también pedir ayuda. Porque es fundamental para vivir una vida feliz tener la capacidad de conectar con uno, con los demás, con otro. Y todo lo que queremos
es ser felices, ¿no? Si uno estudia algo, si uno se va de viaje, si uno se come un plato de comida, lo que nos mueve como seres humanos, y esto lo han dicho todas las tradiciones, es nuestro deseo de ser felices. Entonces, si yo me puedo identificar que me está costando, vale la pena detenerse ahí. Y no solo seguir la vida echándole para adelante, tengo que lograr cosas, obtener resultados, y aparece la exigencia. Vivimos en un mundo muy exitista, entonces uno engancha con esas cosas. Pero uno está buscando resultados porque quiere ser feliz, entonces si en el camino de intentarlo no lo estoy siendo, vale la pena que nos preguntemos algunas cosas. ¿Ya? ¿Cómo estamos viviendo? Mindfulness nos va a ayudar a poder regular nuestras emociones, y cuando regulamos nuestras emociones, por supuesto eso se manifiesta como tener emociones menos intensas, o llamémosle, siguiendo el título de la charla, menos estrés, menos ansiedad. Entonces, ahí hay un fuego. ¿Qué hago yo para que un fuego crezca? ¿Cómo alimento el fuego? Echo leña, ¿no? Combustión, vientecito, para que crezca. Entonces, imaginemos que las emociones son un fuego. Pensemos en la emoción miedo. Por ejemplo, podría ser otra, pero se me ocurre la emoción miedo. Quizás la emoción miedo es un fuego que se viene alimentando, que tiene una base desde que soy chico, por experiencias que viví. Mi mamá o mi papá eran muy miedosos y o muy sobreprotectores. Ahí pueden haber miles de ejemplos, estoy solo inventando uno. ¿Ya? Y ese miedo toma la forma de miedo a la incertidumbre de qué es lo que va a pasar cuando yo esté en la universidad, ya sea en lo social o en lo académico. Entonces, bien, ¿podemos tener esos miedos? Por supuesto que sí. La cosa es que nuestros pensamientos van a ser la leña que yo le he hecho a ese fuego. Entonces puede ser un fuego chiquitito, o puede ser un fuego que me desborda y que me genera una crisis ansiosa, o un estado como de burnout incluso. Entonces estoy ahí todo el día en la cabeza, no, me voy a contagiar de COVID, si me contagio, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo haría en la casa con la cuarentena? Y empieza todo un parloteo interno que no calla, que no significa que no haya que pensarlo nunca, porque está bueno prever. Pero si es que estoy constantemente echándole leña a ese fuego, el miedo hace mucho. Entonces lo que tenemos que intentar hacer para coger y manejar nuestros miedos es echarle menos leña, que es tratar de soltar algunos pensamientos, preocupaciones que nos generan un estado de amenaza. Entonces acá hay unos pasos para la regulación emocional, son los siguientes, y que también vienen, por supuesto, de la línea del mindfulness. Primer paso, frente a una emoción, es identificarla, es darse cuenta, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que sentimos. Entonces, el cuerpo siempre nos va a dar pistas. Puede ser de que esté frente a mi primera prueba, a propósito de la vuelta a clase, mi primer examen, y me estoy sintiendo muy ansioso, muy ansiosa, y que no haga nada por ello, yo siga adelante nomás con mi ansiedad. Pero si yo me detengo y digo, oh, veo mis manos transpiradas, veo mi espalda apretada, veo mi corazón que palpita más rápido, veo que ya me empezó a tiritar un ojo, o veo que cada uno saca sus síntomas por distintos lados, pero ahí cada uno sabe. O no sé, estoy con el estómago frágil. Es como, a ver, detengámonos un poco. Hey, primer paso, me doy cuenta. Segundo, es aceptar eso que me pasa. Cuando hablábamos que el mindfulness es no juzgar la experiencia, es no retarme por sentirme así. A veces, cuando yo me siento ansioso o ansiosa porque, por una prueba, y me doy cuenta que estoy ansioso, a veces me empiezo a decir, es que yo no debería estar ansiosa. No, tranquilo, ya, tranquila, ya, que se te pase esta cuestión. Y como no se pasa tan fácil, y ese estado como de pelea, de lucha con uno mismo, lo que hace es que duplica la ansiedad. Porque entra en un estado de lucha. Y la lucha, si uno imagina que va a luchar, el cuerpo está tenso. Entonces hay que dejar de luchar e intentar aceptar y acoger aquello que me está pasando. No ser tan duro porque me está pasando. Si tengo una emoción, acógela. Lo que no significa quédate en ella, empantánate en ella, ¿no? Es aceptar que la puedes tener, que eres un ser humano. Los seres humanos nos pasan estas cosas.
Recién con esa actitud amable, acogedora, que acepta esta ansiedad o este miedo, esta tensión, incluso podría pensar una rabia, ¿ya? De por qué me ponen tanta fila y tantos controles para entrar, ¿no? ¿Mm? Investigo en mi mente cuál es la leña que le estoy echando al fuego. ¿Qué en mi mente está sosteniendo eso? Y quizás me puedo encontrar, sí, estoy pensando de que a lo mejor me va a ir mal en este primer examen, o que no me va a alcanzar el tiempo que alguien mencionó de la gestión del tiempo, ¿no? Y el hecho de verlo, solo el hecho de verlo y de darse cuenta ya pierde fuerza, o te permite entrar en un proceso en el cual hay muchas estrategias de soltar. Investigo qué es lo que sostiene ese estrés, suelto. A veces soltar es solo una invitación a dejar ir. A veces me ayuda a cambiar el foco de la atención y quizás parar un rato de este estudio como demasiado intenso cuando ya ni siquiera me puedo concentrar por la cantidad de horas que llevo estudiando y darme un break. O tratar de oxigenar un poco lo que me está pasando con una conversa con un amigo, con una amiga. Hay muchas estrategias, quiero resumirlas como sacar el foco de atención de la mente preocupante o del comentarista crítico, de lo que sea que me está generando este estrés. Y digo sacar el foco de atención, aunque en verdad muchas veces uno no le está prestando atención a eso, es como un ruido nomás que está ahí, molestando. Descentrarse de ese ruido, de esa divagación mental. Y una última parte, siguiendo como con el espíritu compasivo, amoroso, amable, yo le llamo humanidad compartida, es decir, que me estrese, que entre en crisis, que sienta tristeza, que me deprima, es cosa de humano. Instalar más comprensión, más entendimiento, menos exigencia. Porque si es que aparece la exigencia y la crítica, insisto, ese estrés se va a duplicar. Regularnos emocionalmente y que este estrés no se nos agrande demasiado, pueda mantenerse chiquitito. Y digo chiquitito y no que no esté, porque es normal que haya un poco. Vamos a hablar de conectar, lo dijimos. Primero, conectar con otros. Hay nuestro sistema de regulación neural, ¿ya? Que nos lleva a la calma. Es un sistema que se llama como de afilación y calma. Afilación nos lleva a la idea de poder tener espacios de conexión afectiva, de estar un rato con alguien que te pueda escuchar, que te pueda contener, o un rato con alguien que no estamos hablando de las emociones, nos estamos riendo, estamos compartiendo. Compartir con otros y otras, ¿ya? Es algo que nos ayuda a calmar. Por eso la regulación emocional tiene que llamarse corregulación emocional. ¿Qué es lo que pasa en las consultas psicológicas? A veces no tiene que ver del contenido de lo que hablamos, lo que sana a una persona, sino con el espacio cálido, de escucha amorosa y amable, de que haya un espacio de conexión, de alguien que te miras a los ojos y que te hace el esfuerzo de entender. Entonces, ir donde esas personas, si es que uno tiene la posibilidad de tenerla, y de también abrirse a pedir ayuda, y insisto, no siempre dejarlo en la idea de ayuda, de mis dramas y mi rollo, sino hay veces que simplemente estoy cansado y está bueno juntarse un rato con los amigos y compartir. ¿Ya? Y eso ya distiende un poco. Conectarse con la naturaleza. Estamos en el sur, la mayoría. Estamos en un lugar maravilloso. Los que están acá en la Campus Texas tienen ahí el jardín botánico. Cuando estén en un estado de tensión, vayan a darse un baño de bosque. Y a llevar la atención plena ahí, como a descentrarse de todo ese ruido y esas preocupaciones con el verde, con el olor a naturaleza maravillosa, como conectar con lo que hay de verdad y que es nutritivo, y no desgastarse con lo que no necesariamente hay, sino con lo que está generando en mi cabeza como nociones de posibilidades y preocupación, escenarios negativos, etc. Y lo último, conectarse con uno mismo. Ahora bien, ¿cómo me voy a conectar conmigo mismo y encontrar calma y contención en mí mismo, una fuerte autocontención, si no me trato bien? Yo
en la consulta, no solo con los estudiantes, sino todos los años que yo llevo atendiendo, es súper impactante lo generalizado, lo masivo que es el automaltrato. Y no me refiero solo al automaltrato ya más violento, en el que me corto, que me golpeo, me pego cabezazos contra la pared. Me refiero a lo que me digo. Cuando me equivoco, cuando las cosas no, siento que no me salen bien, porque eso también depende de cómo uno las mire. La idea de ser una persona muy crítica, muy severa con uno mismo. Entonces, esto nos invita a mirar un poco de la compasión. La compasión es la cualidad humana básica de ser consciente del sufrimiento propio y del ajeno. Es empatizar con el sufrimiento de otra persona, conectar con lo que otra persona sufre, pero también conectar con mi propio sufrimiento, con mi estrés, con mi dificultad para dormir, con, qué sé yo, mi dolor de espalda, con mi irritabilidad, con lo que sea que haya ahí, con mi profunda tristeza, con mi dolor, con mis traumas. Y una vez ahí que nos quedamos, eso suena a empatía, ¿no? Pero la compasión va un paso más allá. Dice, no me voy a quedar solo en la empatía, sino que voy a movilizarme, ¿ya? Como sale ahí, la motivación de aliviar y prevenir dicho sufrimiento. Voy a motivarme para movilizarme, para ayudar a otro, para que esté mejor, ya sea con una acción concreta o un pensamiento, un rezo, lo que uno quiera, y hacerlo conmigo mismo. Entonces, eso nos lleva a que si todos queremos aliviarnos de nuestros sufrimientos y ser felices, preguntarnos qué es lo que me hace sufrir. Y a veces lo que me hace sufrir no es solo lo que pasa, sino es cómo me trato. Esa crítica o esa exigencia que supuestamente me está empujando para ser cada día mejor, es parte del problema. Revisémosla. Y ojo, porque estamos acá en la universidad y eso se da mucho, en términos de la idea de comparación, de ser el mejor de la clase. Muchos vienen de tener muy buenas notas en el colegio y piensan que las tienen que traer también para esta instancia. A mí no me gusta nada la idea de que las carreras universitarias se llamen carreras, porque nos ponen una carrera que tiene que ver con una competencia. Entonces eso nos afecta al ego, nos golpea el ego, nos hace sufrir. Entonces, dice el Dalai Lama, si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz, practica la compasión. Y no lo dice solo el Dalai Lama, lo dice la ciencia, de manera contundente, sistemática. Como cuando nosotros somos más amables con los demás y con nosotros mismos, vivimos más tranquilos, vivimos más felices, que en el fondo, insisto, es lo que todos queremos. Entonces, la compasión incluye la autocompasión, pero puse autocompasión como para hacer el punto. Esto implica tratarnos con más amabilidad, más entendimiento. O sea, si estoy en un momento de crisis, por algo será. ¿Cuál es mi contexto? ¿Qué es lo que he vivido? Y no quedarme solo en esto no me debe pasar. Lo mismo con nuestros errores, ¿no? Todos tenemos derecho a equivocarnos, de hecho así vamos aprendiendo, más aún cuando uno es joven, y nada, pues está aprendiendo a vivir. A veces ese aprendizaje de vivir no se reduce cuando uno es joven, ojalá que sea toda la vida, no caer en la soberbia de pensar que uno ya se la sabe. Menos autocrítica, menos autoexigencia si nos hace sufrir. Puse eso porque igual creo que una cuota de autoexigencia está bien, por supuesto, como una cuota de autocrítica está bien, puede ser movilizante, pero el termómetro, a propósito de la compasión como un deseo de aliviar el sufrimiento, es, bueno, y esto me está haciendo sufrir, entonces quizás no es la cuota, está sobrepasada la cuota. Y toca aprender a mirarme. Y darme cuenta de que hay ciertas creencias que están ahí desde que soy chico y que vale la pena aprender a como verlas y cuestionarlas, soltarlas, entrar en un proceso de transformación que va al nivel de nuestras creencias. Y por último pongo
¿no? Que estamos hablando del estrés y que ya hablamos que el estrés tiene que ver con que uno percibe amenazas reales o imaginarias, no seamos, o intentemos no ser nosotros mismos la amenaza. Porque si yo tengo un padre severo, puede ser amenazante cometer un error, porque él me va a retar. Y puedo sentir mucho estrés antes de enfrentarme a él. O un profesor, o lo que sea. Una pareja. Pero si el severo soy yo mismo, puede ser súper estresante en esta vuelta a la presencialidad y en este inicio de año académico, pensar qué pasa si no cumplo los objetivos, o si no cumplo con las notas, o si no logro lo que supuestamente debiese lograr. Entonces, es amenazante no solo porque si lo logro o no lo logro, sino por cuál va a ser mi maltrato, o trato, ojalá, y no sea maltrato, si es que me sucede. Y lo curioso es que cuando uno se lo vive de esa manera, lo lleva más tranquilo. Es decir, el ser menos exigente, autoexigente o ser menos crítico, no hace que uno baje el rendimiento en absoluto. Por el contrario, como uno vive más tranquilo y más relajado, uno rinde mejor, porque eso va de la mano. ¿Mm? Dice Jack Kornfield, si tu compasión no te incluye a ti misma, está incompleta. Casi antes de entrar a un pequeño ejercicio que vamos a hacer, acá está el número del CESU, ¿ya? Para que lo anoten, sáquenle una foto, un pantallazo. Porque estamos hablando de estrés y, claro, intentamos manejarlo y hacer actividades, y bueno, desde la mirada que estoy tratando de transmitir, mirarnos a nosotros mismos, etcétera. Pero vale la pena, en la misma línea de la autocompasión, aprender a pedir ayuda cuando ya no puedo más, cuando está siendo muy intenso. ¿Ya? Y ahí en el CESU tenemos psicólogos, psiquiatras, médicos que nos pueden ayudar. Como sale ahí, no se limita a la salud mental del CESU, pero yo vengo un poquito como embajador de esa área. Bien. Antes de entrar a las preguntas, que las hay, hagamos un pequeño ejercicio de meditación. ¿Ya? Entonces les propongo a todos que nada, esto va a durar 7, 8 minutos. Yo lo voy a ir guiando. Solo les digo que en este momento, y metí la meditación acá porque la meditación es el ejercicio básico del mindfulness, ¿ya? Es sentarse a estar presente, a observar y ver la experiencia de la mente. Entonces, ojo, vamos a centrarnos en nuestra respiración, yo los voy a ir guiando. Si es una respiración profunda y larga y siento ansiedad, me va a ayudar a relajarme un poquito más. Y naturalmente ustedes se van a distraer. Eso es totalmente normal. Te vas a encontrar con tu mente que se va, con el parlanchín, con el comentarista, con el que critica, con el que hace juicio. No pasa nada. Lo importante es que lo viste. Y cuando lo veas, simplemente vas a dejar de seguirlo y vas a volver a la respiración, al cuerpo y a todo lo que está en el presente, que yo te voy a ayudar con la guía a que conectes con él. No te vas a enfocar en el resultado de si tengo que relajarme, como concéntrate, ¿ya? Porque ahí pierdo la autocompasión. Esto es blando. Estoy en el proceso de intentar observar, de prestar atención al aquí y al ahora sin adelantarme, ni tampoco sin irme al pasado. Y si me sucede, lo único que hago es volver. Y si me sucede y volví, maravilloso, porque de eso se trata todo lo que he estado tratando de hablar. De que cuando me doy cuenta, puedo soltar. Y por tanto, voy generando estados mentales más claros. Entonces, va a ser muy cortito, solo para que tengan así un canapé de la experiencia de la meditación. Sentémonos en nuestra silla, con la espalda recta pero relajada, los hombros relajados, puedes inhalar profundo, llevar los hombros a las orejas y exhalando, dejarlos caer, se abre el pecho, tus manos quedan descansando en los muslos. Si quieres cierra los ojos, si no quieres cerrarlos, fija la mirada en un puntito en el suelo. Conecta con el flujo de tu respiración largo, lento y profundo. Cuando digo conecta es presta atención. Pon la atención en cómo cada vez que inhalas, eres consciente de que estás inhalando. Y cada vez que exhalas, eres consciente de que estás exhalando.
Si estás inhalando profundo, te vas a dar cuenta cómo se expande el abdomen, crece la caja torácica, se expanden los pulmones. Hay una breve pausa entre inhalación y exhalación. Y al exhalar, suelta, relaja, distiende tus músculos. No importa cuántas veces te distraigas, lo importante es que te diste cuenta de que te distrajiste y te fuiste al futuro, al pasado, un comentario. No importa, regresas amablemente al flujo de tu respiración. Toma conciencia cómo esta respiración va acompañada por un movimiento de tu cuerpo. El cuerpo sigue la respiración y tu atención sigue este movimiento. Vas a tomar conciencia de la temperatura que sientes, sin juzgar si me gusta, no me gusta, me ayuda o no. Acéptala como es. Vas a tomar conciencia de los sonidos que escuchas, unos más lejos, otros más cerca. Intenta no dialogar con ellos. No decir en tu mente qué es eso que estoy escuchando, solo está ahí. No te involucres con esos sonidos. No te resistas a esos sonidos. Toma conciencia de el aroma en tu pieza. No esperes que este momento sea distinto a como está siendo. Simplemente acéptalo tal como lo estás experimentando. Sin resistencia, sin pelea. Y siente tu cuerpo en un acto de confianza. Deja la respiración profunda, a menos que sientas mucha ansiedad y te ayuda a tener la respiración profunda. Si es que no, deja la respiración espontánea. Y vas a sentir tu cuerpo. Presta atención a los pies, a las sensaciones en la planta de los pies, en los tobillos, a cómo se sienten tus pantorrillas, rodillas, muslos, el roce del pantalón en la ropa, el peso de tu cuerpo en la silla, siente las caderas, glúteos, genitales. Toma conciencia de tu abdomen, de tu pecho, pechos, de tu espalda, de abajo arriba. Si hay algo tenso en tu cuerpo, basta que te des cuenta para elegir, ayudado por la exhalación, a soltar, relajar. Toma conciencia de tus hombros, de tus brazos, de la sensación que hay en las manos, el contacto de las manos donde las tienes apoyadas. Siente el cuello, la cara. Estás aquí y ahora. Estás presente. Y si tu mente te saca del presente, el hecho de darte cuenta que eso te pasa, también es estar presente, porque logras ver tu mente. Estos pensamientos son como troncos que están flotando en un río. Tú a la orilla del río te das cuenta como estos pensamientos, que los imaginamos como troncos, pasan frente a ti. Y no necesitas girar la cabeza para ver hacia dónde van. Puede ser que en tu mente haya muchos troncos, pocos troncos, muchos pensamientos, pocos pensamientos, no importa. Lo importante es que los dejas así. No eres esos pensamientos, solo están pasando por ahí. Y quédate ahí unos segundos más, simplemente abierto, abierta. Tomar contacto con tus sentidos de aquello que está realmente pasando en este momento. Anclado siempre la respiración.
Antes de ir volviendo, trata de hacer algún gesto que sea un gesto amable contigo mismo, contigo misma, un gesto acogedor, autocompasivo. Y dite a ti misma, ojalá puedas ser feliz, ojalá puedas estar tranquila, tranquila. Deséate lo mejor para esta vuelta a clases. Y aprovechando ese envión, envíale esos buenos deseos, esos deseos compasivos a las 80 y tantas personas que estamos conectadas y que tienen el mismo propósito que tú. Ser feliz, estar tranquilo, estar tranquila, liberarse de sus miedos, de su estrés. Deséaselo. Y toma conciencia de cómo se siente desearles a estas personas que puedan estar bien. Inhala profundo. Exhala. Vuelve a inhalar profundo, exhala y poco a poco mueve tus manos, abre los ojos, vuelve aquí y date cuenta qué efecto tuvo esta práctica. Bien. Preguntas, comentarios. Vamos a dejar unos 10 minutitos para ello. Rudy, no sé si recolectaste alguna pregunta. No, hasta el momento nada, eran comentarios de antes, de lo que hablábamos anteriormente, de cómo se sentía el volver a esta nueva normalidad. ¿Mm? Dice, pienso que hay cosas tan lateras cotidianas eh, que no merecen mi concentración y aprovecho de planificar mentalmente otras actividades, algunas entretenidas y otras veces parte de mis obligaciones. ¿Mm? Está interesante el comentario porque nos pone como en lo opuesto entre la preocupación y la ocupación. A veces la ocupación, como dice esa persona, nada, como que no aporta mucho. Pero cuando me planifico, voy, organizo y hago las cosas, sucede mucho eso con la procrastinación. Como está todo el rato la idea pendiente, la idea de que tengo un pendiente de estudiar, pero lo chuteo, y cada vez me estreso más. Es una buena manera de no estresarse tanto, es ir y organizarse con ese estudio, como ir por él. Precisamente para evitar no solo que se me acumule todo al final, sino como achicar ese espacio mental de que tengo un pendiente que no le he hecho el check. Aquí dice, muchas gracias por la charla y la práctica de hoy. Ojalá vuelvan los miércoles de meditación. Bueno, voy a responder a eso. Aprovecho, me dio esa persona el pase gol, ¿ya? Para difundir. Todavía no lo han difundido oficialmente, pero yo tengo la fecha. El 19 de abril, que ya no va a ser miércoles, va a ser martes, va a empezar el cuarto ciclo del taller de Mindfulness de 8 sesiones. Por la hora y tomando en cuenta la presencialidad, puede ser de que a algunas personas les cueste y no logren estar por la hora. Entonces hicimos una pequeña modificación, y es que el que no puede estar en vivo va a poder acceder a las sesiones grabadas. Entonces, todos los que quieran profundizar en la práctica de mindfulness, la meditación, como una herramienta concreta y validada por la ciencia, milenaria también, no tiene que ver solo con la ciencia, para reducir el estrés, por favor, la puerta está abierta para que se puedan inscribir, y créanme que eso no se va a quedar solo como meramente reducir el estrés, sino que es una puerta hacia al autoconocimiento y el desarrollo personal. ¿Mm? Aquí dicen que bueno sería que 10 minutos de la clase fueran para hacer una meditación. Bueno, hágale llegar ese comentario a su profesora, yo estoy absolutamente de acuerdo. Partir todas las clases con 10 minutitos de meditación. Fantástico, te dispones de mejor manera. Te concentra también a propósito de prestar atención a la clase. Te permite dejar atrás aquello con lo cual estás llegando, tus preocupaciones de la casa, podríamos decir.
de todas maneras. Aquí dice... Pero anote Maravilloso. también ahí la gente de la universidad de arriba para que se los digan al profe, los jefes de escuela, los directores de escuela, anoten. Aquí dice, maravilloso tener una pausa, gracias. Inicié en el mindfulness de la UASH hace 4 años y lo recomiendo mucho. Estuvo maravilloso, muchas gracias. Solo dar las gracias por este momento de meditación. Justamente me encontraba con un estrés horrible y solté todo lo malo. Gracias. Y ahí Constanza levantó la mano. Gracias a ti por tu comentario, por estar aquí. Constanza, Hola, ¿se te apagó, se te mutió? hola, buenas tardes. Ya empezó el mediodía en Chile. Quiero agradecer primero que nada a Cristóbal Barros, psicólogo, por su importante charla. Tuvimos una buena asistencia y esperamos que estos conceptos y enseñanzas se puedan también difundir a través de los participantes, que les cuenten a sus compañeros, compañeras, colegas, etcétera, lo que nosotros comentamos aquí. Me dio mucha paz y tranquilidad la corta meditación que tuvimos al final y espero que todos hayan sentido esa sensación y la hayan podido vivenciar. Así que muchas gracias, Cristóbal, y continuamos con las preguntas. Habían algunas personas que también mediante la presentación iban aportando, diciendo esa sensación, por ejemplo, de náuseas, de dolor de guata, de apretarse el pecho, que son como características de estas etapas en que volvemos a algo que no hemos vivido en mucho tiempo, quizás la presencialidad. ¿Nos podría decir qué estrategia podríamos aplicar en ese sentido? Cuando estamos con esas sensaciones de, no sé, náuseas, dolores de guata, como tú mencionas, o cualquier síntoma físico, mareo, mucha palpitación, por ejemplo, en la respiración abdominal o respiración profunda hay un buen antídoto, un buen SOS, como a veces uno tiene un fármaco SOS para estar tranquilo, tenemos uno natural siempre a la mano que es nuestra respiración profunda. Entonces, la respiración profunda es cuando uno está angustiado o tiene mucha ansiedad, la respiración se atora aquí en el centro del pecho, es cortita. Uno tiene como esa sensación, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es respirar como las guaguas, que respiran con toda la capacidad pulmonar. Entonces, eso significa que uno, cuando inhala, se infla primero el abdomen, ¿ya? Y desde ahí se empieza a llenar de aire nuestro cuerpo de abajo arriba, como que en llenar un vasito de agua. Cuando uno ha tenido mucha angustia, y uno intenta hacer esto como que no funciona mucho, como que si hubiese un bloqueo en nuestra respiración profunda. Entonces, la invitación es a practicarla como un hábito en las noches, poner las manos ahí en la guatita y sentir como cuando yo respiro profundo, abdominal, diafragmáticamente, como que mis manos pueden moverse por mi abdomen, ¿no? Como que yo tengo acá, ¿entienden? Entonces, esa práctica me va a ayudar para como un SOS, ¿no? Poder como entrar en un estado más de calma. Y lo otro es también como detenerse, como que a veces uno está con esas sensaciones, no le echa para adelante nomás, y eso no necesariamente hace que a uno se le pase. Yo creo que es bienvenido en este mundo en el cual vamos tan rápido, como detenerse. A veces para avanzar es necesario parar, ¿ya? Y parar es quizás en la misma universidad o en la casa, como a ver, para, respira, medita, lo que hablábamos antes, date cuenta qué es lo que te está pasando. Sí, está este pensamiento, tengo miedo de lo que pueda pasar en la clase, o que no me vaya bien en la prueba. Lo vi, tal como hicimos ahora en la meditación, lo dejo ir. Si es necesario en ese detenerse, conectarme con otra persona, hablar con mi mamá, con un amigo, alguien como que me saque un poco de ese estado. Pero por sobre todo, Constanza, diría yo como el hacerse cargo, porque lo que nos sucede es que, insisto, nos sentimos mal y seguimos sintiéndonos mal nomás. Acá es autocompasivo y es de amabilidad hacia uno mismo, parar y reparar eso que me está pasando para tomar medidas. Y ahí hay muchas estrategias, no a todos nos hace bien lo mismo. Hay algunas personas que le ayuda más conversar, otras personas que le ayuda a hacer deporte, otras a meditar.
pero al menos detenerse a indagar en la mente. ¿Qué es eso que lo sostiene? Y si eso lo haces acompañado por una respiración profunda de calma, como que se surfea la ola más fácil, ¿ya? La ola de ese momento de crisis, de intensidad, etc. Gracias, Cristóbal. Y complementando eso mismo, los profesores tienen inquietudes porque reciben estudiantes muy ansiosos muchas veces. Y acá en la Dirección de Asuntos Estudiantiles que dirijo, también vienen estudiantes a hacer consultas acerca de sus becas y beneficios y también están muy ansiosos. Y nosotros tratamos de contener eso, pero muchas veces yo he visto situaciones en que las personas están también sobrepasadas de trabajo, entonces sus respuestas a veces pueden también estar ansiosas. Entonces una persona con ansiedad, la respuesta se las da a otra persona con ansiedad también, entonces es difícil. Entonces, por ejemplo, una persona que está nerviosa o está haciendo una consulta y quiere una respuesta rápida y la persona le contesta relájate o relájese, y eso es como lo peor, es como que eferveces mucho más. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener? ¿Qué delicadezas? ¿Dónde están los límites? Para empatizar con esa otra persona, Sí. pero a pesar de nuestros propios, también nuestra propia ansiedad. Yo creo que es muy importante en esto de no ser tan críticos y tan duros con nosotros mismos y ser más autocompasivos, poder tener la capacidad de reconocer que no estoy bien. Pero estoy pensando en los profes, ¿ya? O gente administrativa, trabajadores. Y claro, si yo como psicólogo no estoy bien y estoy atendiendo a mis pacientes, puede ser un momento que me cueste escuchar o como tú dices, nada, sea difícil llevar esos procesos. Entonces, para mí es muy importante ser honesto conmigo mismo cuando estoy yo en un momento de mucha crisis que me tiene interferido. Si salimos de la lógica como exitista, como bien occidental, de tener que ser perfectos y que tenemos que ser como personas intachables en el sentido de, no solo moral, sino en el sentido de responder a las demandas y exigencias de las cosas, ¿ya? Y nos abrimos a conectar con lo que como seres humanos somos frágiles, y que todos lo somos, algunos lo ocultan y no quieren que eso se vea, pero si nos amigamos con nuestra fragilidad, creo que se hace mucho más fácil antes de tener que explotar o de no tener una buena atención al estudiante, es como pedir ayuda ahí, ya sea con un compañero de trabajo, con un director de escuela, entre pares, poder decir, desahogo, hablar de lo que me pasa. Y quizás lo que me pasa tiene que ver con una situación estudiantil. Quizás lo que me pasa no tiene que ver con algo en la casa, no sé. Pero yo creo que, o sea, y no solo lo creo, desde el punto de vista de la regulación emocional, vuelvo al punto de que es la afectividad, la conexión con otros, la corregulación, algo que nos ayuda a... ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Insisto, en terapia, ¿no? Que cuando el solo hecho de sentir que hay alguien que me escucha y que me permite y que me da el espacio para desahogarme sin necesidad de darme una solución, que es, mijo, relájese. ¿Ya? No, claro, ¿cómo? Si ese es mi problema, no sé cómo hacerlo. Es espacio de escucha y eso implica generar una red de cooperación, empatía, entendimiento entre colegas, pero también, y creo que esto es lo más difícil, porque se nos va fácil ser compasivos, pero no tanto autocompasivos, es pedir ayuda. Es pedirla, es decir, oye, escúchame, ayúdame por favor con esto, préstame la oreja. Yo creo que eso sería algo que pudiese ayudar desde una mirada ya no solo como individualista, de me tengo que salvar solo con esta ansiedad que tengo, ¿qué hago para que se me vaya? ¿Ya? Sino como descansemos en la comunidad que tenemos. Muchas gracias, Cristóbal. Aprovecho de responder una de las preguntas en el chat que dice que si esto queda grabado, sí se está grabando la sesión y va a estar en la página de YouTube de la DAE, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, ¿ya? Así que sí lo podrán acceder las personas que no pudieron estar aquí para que ustedes les cuenten que sí esto está grabado. ¿Rudy? Sí, acá hay una pregunta, dice, tengo mucha ansiedad y miedo de volver a la universidad, hay una persona que necesito evitar ver y eso es lo que me tiene muy estresado.
falté esta semana por eso y no sé cómo afrontar esto para poder ir la siguiente semana. Dado de que hay una situación puntual, ¿no? Hay una persona que tú quieres evitar ver, algo habrá pasado ahí, me cuesta dar como, en esta instancia, como una respuesta puntual a eso que me parece, intuitivamente, y por lo que dice Rudy, como que puede ser una situación bien compleja. Entonces, creo que en ese caso, más que dar como una receta a un problema complejo, que creo que podría ser muy simplista y reduccionista, creo que sería bueno pedir ayuda también, quizás acercarse al CESU para poder lidiar con esta situación y ver por qué hay alguien que no puede ver qué pasó ahí. La universidad también tiene protocolos, sistemas, equipos que atienden ese tipo de situaciones. Así que qué bueno que lo mencionas. Ahí mismo está Constanza para poder guiarte en ello, pero por lo pronto te sugiero contactarte a propósito de esta situación con tu director de escuela, y con el CESU si es que se está haciendo demasiado difícil lidiar con esa ansiedad y esos miedos, porque la consecuencia es alta, pues no estar yendo a clase. Significa que te tiene que estar afectando mucho. No sé, Constanza, si es que hay algún otro lugar que tú le podrías decir a esa persona que pueda conectar. Gracias, Cristóbal. Lo que pasa es que en realidad, como no tenemos toda la información de por qué esa persona le provoca esta situación al estudiante que rechaza ir a clases por no venir a la universidad, ahí tenemos dos instancias. Una que, lo que menciona Cristóbal, que en el Centro de Salud Universitario, o CESU, tenemos atención psicológica. Tenemos dos enfermeras que reciben los casos, que ellas son expertas en salud mental y derivan. Entonces, podrías solicitar una atención, una hora. Las horas están dándose dentro de la semana, por lo tanto no hay tardanza ni demora, así que sería bastante expedito. Y la otra es, si quieres consultar a la Comisión ABD, que es de Acoso, Violencia y Discriminación, hacer una consulta ahí de que contar lo que te está pasando, si es que cabe en esta temática que aborda, porque si es una persona no sabemos, si es de la comunidad universitaria, si es otro estudiante. Esta comisión que presido yo es la Comisión ABD de Relaciones entre Estudiantes, pero hay otra que ve las relaciones entre toda la comunidad universitaria, que puede ser entre un profesor, un estudiante, entre dos colegas, dos funcionarios, un profesor, etc. Entonces, también para aconsejar qué tipo de camino quieres seguir, si esto es algo que realmente nace por algún tema relacionado con acoso, violencia y discriminación, hay opciones de denuncias, de mediación, entonces también podemos conversarlo. Y bueno, les voy a dejar en el chat mi correo electrónico para que cualquier duda que ustedes tengan me puedan contactar acerca de estas temáticas u otras relacionadas con todo el bienestar estudiantil y todos los acompañamientos que nosotros podemos hacer para ustedes. Y obviamente los profesores y funcionarios también me pueden hacer consultas y también pueden conversarme si ustedes visualizan algún caso de algún estudiante. Nosotros tenemos que ser partícipes también de lo que le está ocurriendo a nuestro entorno, a nuestros estudiantes y a nuestros colegas. Nosotros no podemos solamente vivir resolviendo nuestras propias situaciones. Nuestro entorno también puede mejorar y también hay personas que nos necesitan, que a veces no son capaces de darse cuenta o solicitar ayuda por ellos mismos. Y a nosotros les podemos decir, oye, hay esta ayuda, esta otra, o nosotros mismos consultar. Vi un estudiante que estaba muy cabizbajo, e informarlo a los directores de escuela. Tenemos conductos para poder llegar a todas esas necesidades que todos tenemos. Yo les cuento, estas semanas de marzo han sido desde que, bueno, yo no tomé realmente vacaciones, así que yo como que nunca me desconecté porque por distintas razones, pero la semana bienvenida, al inicio de clases nos pega muy fuerte porque los cambios han sido, como ustedes han expresado en el chat, bastante importantes y muchas demandas y muchas consultas de los estudiantes porque obviamente es tan dinámico, ya vamos cambiando de fase en Valdivia, el Ministerio de Salud va cambiando
todos estos temas de las restricciones todo el tiempo. Entonces nos tenemos que ir ajustando y lo que hoy día estaba vigente, mañana ya no. Entonces nos tenemos que juntar nosotros, sacar nuevas medidas y así lo vamos haciendo todo el tiempo. Entonces un día a día correr para estar, ¿cierto?, entregarles o tratar de entregarles la mayor información posible. Y yo sé que una de las principales dosis que ha provocado o temas que han provocado la angustia de los estudiantes es la información de parte de la universidad de todas las medidas. Entonces están, pero a veces quizás no están tan visibles como ustedes quisieran. Entonces tienen que entrar a un link, tienen que hacer... Entonces eso les provoca la misma angustia que nos provoca a nosotros también. Nosotros tratando de correr para que ustedes lo tengan disponible y ustedes encontrarlo disponible fácilmente. Y un tema que te quería preguntar, Cristóbal, es en la actualidad nosotros vivimos de la inmediatez. ¿A qué me refiero con eso? Es que antiguamente, no soy tan vieja, pero yo venía para acá a la universidad cuando yo era estudiante de pregrado y habían ficheros. Entonces uno de los ficheros respondía a lo que nos dejaban los profesores y a lo más le preguntaba a alguna secretaria. Esa era nuestra inmediatez. Yo no tenía celular, yo no tenía computador. Entonces, ahora la inmediatez es otra y la presión es mucho mayor porque lo quieren todo ahora ya. Y nosotros a veces no lo podemos hacer así porque nos tenemos que reunir, tenemos que coordinar, tenemos que estar seguros de lo que se informa. Entonces, no podemos ponerlo en la página web de la universidad inmediatamente, pero eso es lo que se pide, eso es lo que se exige. ¿Cómo manejamos todo ese mundo nuevo y actual que yo le llamo de inmediatez? Mira, lo voy a poner más desde el lado de los estudiantes que de los profes. Y tiene que ver mucho con el mindfulness. Y es que poder diferenciar qué es lo que controlo y qué es lo que no controlo. Aquellas cosas que yo controlo, hágale, vale, inténtenlo. Si está en mis manos, por ejemplo, hacer algo por este estrés y hacer yoga o meditar o hacer mindfulness, o si estaba en mis manos estudiar un poco más para esta prueba, voy y estudio, está en mis manos. Pero hay algunas cosas de las cuales no tengo ningún control. Como por ejemplo, qué sé yo, el estado de la pandemia, si el día está lluvioso, o si el día está soleado, o cómo los administrativos, los trabajadores de la universidad, por alguna razón interna, estarán demorándose más de lo que yo quisiera en obtener cierta información. Entonces, frente a eso, claro, uno siempre puede preguntar y todo, pero manejar como un poco la paciencia y desde el decir, bueno, esto no está en mis manos, cuando hablábamos como de soltar, porque uno puede quedar rebotando en una queja infructuosa de pucha, ¿por qué no está la información? Pucha, ¿por qué no está la información? Y eso, entre más yo me desespero por ello, no voy a obtener la información antes, porque no depende de mí. Entonces, cuando hablamos de soltar lo que no está en mis manos, está bueno entregarse un poco a algunas cosas. Y a propósito de la idea mindfulness de aceptar, tiene que ver con eso, también aceptar de los ritmos, de que de pronto yo quisiera un cambio en mi vida, o quisiera que la universidad me diera la información de manera más presta, y el hecho de, insisto, la idea de todo lo contrario, aceptarse, de luchar, de resistirme, de quejarme, es pelearme con la vida a partir de ese ejemplo en particular, pero a veces uno anda peleado con la vida por otras razones. Entonces, mindfulness nos ayuda como a aceptar un poco las cosas como son, lo que no significa que yo me resigno, y no hay algunas cuestiones que, por ejemplo, a propósito de ciertas luchas sociales, yo no abandere ciertos cambios, hay protestas, que está muy bien, sino entender que el resultado no es así como yo quisiera. Entonces uno empieza a estar un poquito más en paz con los tiempos de las cosas, con los tiempos de la vida. Y en tu caso en específico, Constanza, el que mencionas, con el tiempo en el cual, por alguna sensata razón, la universidad se estará demorando en ser claro con esa información. Por la hora, yo le iría cerrando aquí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, agradecer a la DAE, al CESU por la invitación, por la confianza también, y a los presentes,
que estuvieron en un momento, alcancé a mirar que había 90 personas, me alegro de verdad, que todas estas semillitas ahí caigan en esas 90 y que esas 90 le pasen el dato a los amigos, al papá, a lo que sea. Y también a todos los que lo puedan ver en su momento por la grabación. Así que nada, muchas gracias y que les vaya a todos y a todas súper, súper bien. No quiero decir éxito en el sentido como de notas, ¿ya? Yo les deseo éxito en el sentido de tranquilidad y felicidad en su proceso universitario. Que para mí es el verdadero éxito. ¿Ya? Así que eso. Muchas gracias a todos y todas.